Bienvenidos a mi tercer capítulo de No la vi venir por Marianela del Agua. En el capítulo anterior hubo una frase importante, te despido, que me cambió el destino, donde pasé de CEO a Uber y me marcó profundamente en lo que refiere a la parte profesional y personal mi destino. Y hubo un antes y después donde hizo de alguna forma replantearme muchas cosas en mi vida y también se puede decir que hubo un crecimiento importante en lo personal, ¿no? Hubo una Marianela antes y una Marianela después. Así que vamos a hablar un poquito de lo que viene ahora en este tercer capítulo. Tal vez si yo hoy tengo que verme 12, 13 años atrás, puedo entender de que esa Marianela se despidió de muchas cosas, de cosas que tal vez sobrevolaban y eran muy superficiales. Era una persona que vivía muy liviana por la vida. Me di cuenta que era una persona que, con el tiempo, que no decía ¿cómo estás?, por ejemplo, que solamente se preguntaba, que tal vez me preguntaba a mí misma, pero no miraba para los costados, no le preguntaba a una amiga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? La palabra hola o la palabra buenas tardes, buenos días, parecía que no existía en mi diccionario. Realmente, si tenía que hacer una autocrítica de lo que era esa Marianela, era una Marianela bastante superficial y bastante liviana, donde hoy entiendo muchas cosas que tal vez antes no me cerraban, ¿no? Cuando yo empiezo a despedirme de esa Marianela, empieza a aparecer otra persona, una persona más amigable, más real, más terrenal, una persona más amorosa, una persona con más visibilidad de la realidad, una persona que empieza a ver cosas que tal vez eran completamente visibles, pero para mí eran invisibles. Y ahí realmente es fuerte porque te das cuenta de que personas que te acompañaron, amigas, familia, que te acompañaron capaz que toda tu vida y que hoy están presentes y que tal vez están presentes en mi vida, en mi cotidianidad y tuvieron que ver a una persona completamente superficial, muy, muy fea, ¿no? Entonces, cuando me vi a mí misma, yo dije, wow, qué triste, ¿no? Entonces, cuando empecé a recorrer ese camino y empecé a despedirme de todo eso, empecé a aceptar otra Marianela en mi vida y ahí empezaban a desaparecer personas, porque también lo que tiene la superficialidad es que te acompañan personas superficiales y se quedan las que te quieren, ¿no? Mismo lo cuento y es como que se me duermen las manos, no se me pasa una sensación rara porque tiene que ver que el cuerpo te empieza a cambiar. Empezás a caminar de otra forma. De alguna forma yo caminaba con los ojos cerrados, sin mirar para ningún lado. Cuando miraba, me miraba a mí misma. Cuando empecé a ver la realidad que tenía hacia los costados, ahí me empecé a dar cuenta que tenía una cantidad de gente que me quiso, que me quiere, y que yo tal vez no era tan amorosa como eran conmigo. Y ahí te da mucha bronca porque te das cuenta que fuiste capaz que bastante miserable. Yo hoy en día me despedí de esa persona, ya hace mucho tiempo que soy una persona mucho más amorosa, que soy una persona que tal vez abrió los ojos, que veo otras realidades y mi camino tiene que ver con aceptarme, con quererme, con aceptarme como soy yo, con mi propio proceso de adaptación, de quererme a mí misma, de querer mi cuerpo, mis manos, mi cara, mi físico, de ir buscando mi propia transformación y que también ustedes sean partícipes de eso. De ese no aceptarme en cómo era y sino ir cambiando, ir buscarme el propio yo y que también en esa búsqueda ir a encontrarme a alguien que cada vez me guste más, ¿no? Entonces es una aceptación un poco más grande, ¿no? Y en ese camino, cuando uno empieza a abrirse y empieza a abrir los ojos, ahí empiezan a aparecer personas.
hay gente que está de toda la vida y empiezan a aparecer personas donde uno deja que ingresen a tu vida. Yo creo que anteriormente tienen que haber entrado personas en mi vida, pero como yo caminé de ojos cerrados durante mucho tiempo, las dejé pasar. Ahí apareció María, quien es hoy mi esposa, que es una persona divina, que la amo con todo mi corazón, que hace 8 años que nos conocemos, que hace 6 años que estamos casadas, que cumplimos hace poquito, que llegó como para angelar mi vida y que yo evidentemente estaba con los ojos abiertos, porque la pude ver. Y ahí también empecé otro camino de aceptarme en mi sexualidad, en lo que soy yo, que tal vez estuve muchos años con los ojos cerrados también, con no querer, con ocultar, con mentir, con decir quién no era. Me casé, me acepté, dije que sí, le dije que sí a ella, pero principalmente me dije que sí a mí, con mis padres, con mis amigos, y eso fue un paso súper importante en una sociedad donde el decir que sí a veces molesta, genera ruido, genera una gran incomodidad, y bueno, tiene que ver con mucha, principalmente con mucha molestia, ¿no? Y el haberme aceptado ahí fue un gran paso que yo di en mi vida, un gran paso que yo di en mi vida. Y a partir de ese momento yo empecé a recorrer otro camino, porque empezaban a venir un montón de cosas buenas. Empezó a venir en mi recorrido profesional a nivel laboral, tuve una apertura mucho más mentalmente, pude iniciar lo que tal vez, yo me acuerdo con una de mis mejores amigas que se llama Leticia, cuando teníamos 30 años yo le decía, yo voy a tener una empresa. Y lo hablamos durante mucho tiempo. Yo voy a tener una empresa, pero ¿de qué? No lo sé, pero yo creo que voy a tener una empresa. Y así hablamos mucho tiempo. Yo voy a tener una empresa, yo voy a ser una emprendedora, yo voy a tener una empresa, yo voy a tener una empresa. Cuando yo inauguré AquaGarden, mi amiga me dijo, bueno, acá tenés tu empresa. Y cuando se dio la oportunidad de poder emprender con AquaGarden, se dio como en el momento justo, porque tenía los ojos abiertos. Y porque pude empezar a caminar, y porque pude empezar a ver personas, y porque pude empezar a ver a mis clientes, y porque principalmente pude empezar a ver la necesidad de otras personas, porque si no es imposible crear una empresa, tener empleados, tener la capacidad de escucha y poder entender lo que le pasa a los demás. Si no, te quedas simple en tu zona de confort y ya está. Así que digo, este camino que recorrí fue súper importante. Fue importante, fue doloroso, fue triste por momentos, porque reconocer tus propias debilidades o tus propias cosas feas en tu vida o a personas que lastimaste, principalmente a los amigos y a la familia, es feo y es triste. Pedir perdón, pedir ayuda. Y después lo que tiene la vida, que cada vez estoy más convencida, es que después te retribuye. Y hoy estoy en un momento súper lindo de mi vida, con sus matices, ¿no? Como todo, pero con los ojos bien abiertos y caminando despacio, no tan liviana, pero caminando despacio y yendo para adelante. Y bueno, con este emprendimiento, que tampoco la vi venir, pero segura de que va seguramente para un lado de que me va a hacer muy feliz. ¿Por qué me llegó a despedirme de esa persona? Y yo creo que cuando uno realmente toca fondo, como que tenés dos opciones. O aprendés algo de lo que te pasa y lo capitalizás, o seguís siendo la misma persona. Y punto. Y podés volver de nuevo a lo mismo, que estaba dentro de mis posibilidades, porque en definitiva tengo cualidades como para poder seguir siendo una persona ejecutiva y bueno, todo lo que yo habitualmente hacía. Pero principalmente yo creo que lo que me pasó a mí fue que me humanizó mucho el hecho de estar trabajando en Uber,
y estar en contacto con... Yo tenía entre 20, 30 personas a veces. No quiero decir una cosa por otra, pero eran muchas personas las que yo tenía en el día en el auto, que se sentaban, algunas más despacios, otras más lentas, otras más rápidas, otras excitadas, algunas llorando, otras no me hablaban en todo el viaje, pero sí lo que me pasó es que hablé mucho, que eso lo hablé en capítulos anteriores, y eso de hablar y que te hablen y que te cuenten historias, te das cuenta que en realidad, independientemente de que yo fui un espejo de muchas personas, el darte cuenta de lo poco humana, de lo miserable que yo tal vez fui, de la poca capacidad de escucha y de lo triste que fue mi vida en los vínculos que yo tenía tan cercanos de lo que me querían, o realmente capacitaba y renacía como el ave fénix siendo otra persona y una versión mejor de mí, o realmente seguía haciendo lo mismo y bueno, nada, ya está. Así que yo creo que lo que me ayudó mucho fue esa cosa de ver a alguien tal vez que de repente necesitaba de 3 personas para entrar al auto y no podía moverse por sí solo, de encontrar a una señora, una persona, una mujer de la edad mía, golpeada, escapándose de una casa, porque yo era el recurso que me estaba llamando para que la llevara, de un adolescente que estaba iniciando su vida y que estaba con esos miedos y esas ansiedades de que vos tenés a los 15 y 6 años, o como me pasó también de una madre que la llevé porque había perdido un hijo y que fuimos en silencio. Y ese silencio dijo un montón. Entonces, o te empezás a dar cuenta de que la vida pasa por un lado mucho más terrenal, o si no, no te sirvió para nada. Y bueno, gracias a Dios, creo que todas esas vivencias, que algunas de ellas las estoy contando hoy, porque yo hablo y hablo mucho, pero lo que me pasó en Uber fue que de esa experiencia me pasó de que la mayoría de las cosas que yo viví en Uber, muy poca gente las sabe. Porque algunas cosas fueron súper fuertes y yo mantuve mucha privacidad, porque fueron tan fuertes y de tanto impacto para mí, que es como que no sabía qué hacer con esa información. Y había un factor que era súper importante. Cuando yo llegaba a mi casa, estaba sola. No, perdón, estaba Pedro, que iba a ser mi hijo perruno. Y él siempre me estaba esperando contento y alegre. Él tal vez alguna historia se llevó, porque alguna historia yo se la conté, pero yo llegaba a mi casa y estaba sola, y entonces y llegaba muy tarde, entonces no tenía con quién compartir. Y en mis redes mostraba una versión que no era la peor, era la mejor. Entonces hay muchas historias que yo no he contado. Y tal vez no vale la pena ni contarlas, porque a veces hay cosas que está bueno quedárselas con uno. Pero sí, tal vez hoy en día soy lo que soy, tiene que ver mucho con haberme visto en un espejo de la vida, ¿no? Y haber entendido que no era por ahí. Y muchas de las cosas que me pasaron no las vi venir. Cuando me acepté, tenía 42 años. Ahí fue cuando conocí yo a mi esposa. Todavía no me había casado, pero sí empezó un camino de aceptación. Tal vez tuvo que ver más con mi aceptación de quién era yo, Marianela, ¿no? Marianela en todo lo que soy yo como persona, ¿no? Con todos sus componentes, ¿no? Digo, que son un montón. Que obviamente que tal vez la que tuvo más protagonismo de todo lo más visible de mi aceptación tuvo que ver cuando me casé. Pero en realidad la aceptación es mucho más importante, ¿no? Entonces ahí está bueno entender por qué uno se acepta
y entender por qué uno no se acepta. Y yo muchas veces me pregunté por qué no me aceptaba, ¿no? Tal vez de forma inconsciente o como quiera llamarle, ¿no? Lo que sí les puedo decir que cuando no te aceptás, el cuerpo te empieza a hablar de todas formas. Te enfermas, te viene dolor de cabeza. A mí me venían dolores de cabeza, me venían alergias, el cuerpo hablaba mucho más de lo que hablaba mi boca, de lo que hablaban mis palabras. Hubo un momento, yo me acuerdo que una vez una persona me preguntó, mucho tiempo antes me dijo, ¿vos te aceptás? Y yo le dije, sí, obvio. Lejos estaba de aceptarme. Pero de aceptarme yo, Marianela, ¿no? De lo que yo era, con todo mi peso, ¿no? De lo que yo vengo hablando de mí. Cuando yo acepté quién era y empecé a tener mi cambio, yo les puedo asegurar de que literalmente te cambia la vida. Y empezás a caminar diferente por la vida. No tenés que tener 42 años para aceptarte, ni 50. Puedes tener 70 años o puedes tener 8, 10, 15. Yo les recomiendo de que, como primer punto, no hay un momento ni hay una edad para aceptarse. 75, 80, 90 años, si tienen que aceptarse de algo, háganlo. No importa en la edad que tengan. Háganlo, porque seguramente algo en sus vidas va a cambiar. Eso como punto de partida. Algo en su cuerpo va a cambiar. Hasta su forma de caminar les puede llegar a cambiar. Si sos joven, mucho mejor. Aunque yo creo que hoy en día la gente joven viene mucho más descontracturada que la generación mía, ¿no? Pero sí les puedo decir de que vas por la vida mucho más liviano. En ese sentido sí vas más liviano. Ahora, traten de verse a sí mismos, traten de leer qué es lo que le dice su cuerpo. Traten de ver esa persona que ustedes, si son personas más generacional a mi edad, de mirarse a esa persona que tenía 8 o 9 años y ser más amorosas con esa persona, ¿no? Mirar, en mi caso, una Marianela de 10 años y ser más amorosas y quererse y aceptarse y ver lo que uno es en ese momento, como es en sí, si tiene sobrepeso, si tiene una forma de ser que tal vez está en proceso de cambio, bueno, no sé, si yo, por ejemplo, decidí no tener hijos y primero me acepté a mí misma, pero también hay una sociedad que no te acepta. Y ahí la primera aceptación tiene que venir de vos. Entonces, si habrá muchos checks, ¿no? para aceptarse, ¿no? Digo, y que toda esa mirada de afuera no te juzgue, ¿no? De lo que te esperan tus padres, de lo que esperan tus amigos, hacer la carrera, tener hijos, casate, que tu pareja sea esto, que lo sea lo otro, con lo convencional. Entonces digo, acéptense, traten de ser ustedes mismos, seguramente vayan a tener menos enfermedades, vayan a vivir mejor, vayan a descansar mejor, vayan a tener una vida mucho más feliz, más plena. Yo les puedo recomendar y les puedo decir a ciencia cierta por lo que me pasó a mí, que mi vida con 42 años cambió. Me pasó con una persona muy cercana, creo que de las personas que yo más amo en esta vida, que se aceptó ya siendo grande por algo que ella no eligió. Y también le cambió la vida. También le cambió la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida. Yo les puedo decir de que cuando vos aceptás lo que realmente te pasa en la vida, valga la redundancia, te cambia la vida. No hay vuelta atrás.